Hoy tenemos el gusto de saludar a Catalina Gil. Catalina es consultora en política de drogas y en construcción de paz. Ha trabajado en temas de reintegración de combatientes, jóvenes y entornos vulnerables, procesos de memoria con víctimas por medio de lenguajes artísticos, resolución pacífica de conflictos y política de drogas. Lo ha hecho desde el gobierno nacional, desde organismos multilaterales y fundaciones nacionales e internacionales. Catalina, es un gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre política de drogas en Colombia. Hola Mariana y muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en materia, yo simplemente quiero mencionar algunas generalidades, luego pues para darte la palabra. El tema de política de drogas es un tema central en la agenda del gobierno. De hecho, bajo el gobierno Duque se ha presentado una ofensiva en la erradicación forzada. También se han presentado diversas maniobras para relanzar la aspersión aérea con glifosato y pues no hay que olvidar la llegada al país de asesores militares del Comando Sur de los Estados Unidos. Por otra parte, se ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley para regular el mercado doméstico de la hoja de coca y de sus derivados psicoactivos, como la cocaína, y no psicoactivos, como bebidas y alimentos. La guerra contra las drogas ha fracasado, ¿sí? Ha generado más violencia, es una guerra costosa, causa muerte, produce también deterioro medioambiental, afecta al territorio, afecta a las culturas, afecta a las comunidades. Eh, a mediados de este año, en junio, salió el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en donde se señalaba que si bien las hectáreas cultivadas con hoja de coca se redujeron en 2019 en relación con el año anterior, en relación con 2018, la producción de cocaína sigue en aumento. Sumado a este panorama muy general que he comentado, encontramos también el fracaso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos con los constantes incumplimientos por parte del gobierno nacional. Quiero que comencemos, Catalina, como con una especie de balance y la primera pregunta que te quiero hacer es acerca de los principales fracasos de esa política de drogas en la última década. Ok, sí, Mariana, yo pues primero antes de centrarnos en los fracasos quisiera contarte algunas características de nuestra política de drogas para así entender por qué fracasamos principalmente. Entonces, digamos, primero, nuestra política de drogas es una política centrada en eliminar la oferta. Esto quiere decir como en eliminar o en erradicar los cultivos y pues las sustancias psicoactivas, porque está basada en la premisa de un mundo libre de drogas, que es una premisa, pues el mundo libre de drogas es algo que no ha existido, no existe y no va a existir. Entonces, básicamente somos esa imagen del perrito persiguiendo su cola, pues que nunca alcanzamos obviamente a morder la cola. Lo otro es que es una política muy punitiva y coercitiva y que castiga, ¿no? Castiga a las comunidades que cultivan, a las personas que consumen, a las personas que trafican en pequeñas cantidades que cuando las capturan no se afecta para nada, digamos, el mercado ilegal como tal. Es una política que tiene muy poco en cuenta la evidencia, pues la evidencia que hay sobre el tema, y en resumen es una política que entiende el fenómeno de las drogas principalmente como un tema de seguridad. Y todas estas características, igual quiero aclarar que no son solo pues de este gobierno, sino pues desde hace muchos años, más como 25 años, venimos implementando este tipo de política de drogas. Lo que sí tiene este gobierno, que es algo que tú mencionas, lo que pasa con el gobierno actual es que nos estamos devolviendo a como atrás en el tiempo donde la política de drogas, estamos narcotizando la agenda, por decirlo así, donde se culpa de los problemas, de todos los problemas de seguridad a la existencia de un mercado de drogas o queremos, o el gobierno quiere explicar todo lo que pasa por la existencia de estos mercados. Entonces, después de estas características, quiero que tengamos en cuenta pues muchos fracasos. El primero, digamos, es que hemos mal invertido muchos recursos en políticas que poco efecto han tenido. Entonces, un ejemplo, algo que tú mencionas, es la fumigación aérea con glifosato. Este es un método costoso, los resultados son automáticos, pero a corto plazo es imposible mantener en el tiempo y pues hace daño al medio ambiente y a la salud reproductiva. Entonces te doy un ejemplo de cómo se malinvierten estos recursos. Hace poquito en un artículo en Razón Pública, la organización Elementa
mostró un dato que dice que según la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, entre 2005 y 2014, cada hectárea fumigada con glifosato costó 72 millones de pesos y que en total el Estado ha gastado 79,9 billones de pesos. Entonces, imagínate, en toda esa época hemos invertido una cantidad de recursos que no ha servido para nada. Yo hice un ejemplo en Twitter de poner a qué equivaldría ese monto. Y digamos, personas que saben de pobreza me dijeron como esos casi 80 billones hubieran equivalido a 40 años de Familias en Acción, por ejemplo. Otra persona me respondió que sabe mucho de, pues que era la exdirectora de RIMISPA aquí en Colombia, me dijo que el costo de la misión para la transformación del campo se estimó en 145 billones de pesos, pero que solo la inclusión social se estimó en 55 billones. Entonces me dijo como si hubiera hecho bastante. Entonces, como que traigo esos datos para mostrar cómo hemos mal invertido pues esa plata y cómo lo hubiéramos podido hacer mejor. Otro fracaso es que todos como por mostrar resultados, nos centramos en los eslabones más débiles de la cadena. Entonces, digamos también cuando vemos como que se capturó a esta persona que vendía en una esquina o algo, todas esas capturas tienen muy poquito efecto de verdad en el mercado o lo mismo que erradicar. Y pues como tú mismo ahorita lo cuentas, pues seguimos con muchos cultivos y aún produciendo más, ¿no? Otro pues de los fracasos es que pues es una política muy cortoplacista. Entonces no llevamos muchos años invirtiendo en esta política, pero no hemos brindado soluciones a mediano y a largo plazo. Y por eso hoy seguimos hablando si fumigamos o no. O sea, no tiene sentido. Lo otro es que no evaluamos nada de lo que hemos implementado. O sea, hay muchas, obviamente hay la evidencia sí muestra, pero creo que también como un fracaso es como seguimos implementando cosas que sabemos que no funcionan, pero tampoco se ha hecho una labor, pues yo a veces digo como desde el Senado, desde el Congreso se debería pedir como un alto en el camino, decir como muéstrame que toda esta plata y todo este tiempo que hemos invertido en esta política sí ha tenido algún efecto pues positivo. Y lo último, creo que es un fracaso, es que no damos soluciones, pero sí causamos mucho daño. Y creo que como para cerrar esta pregunta, una de las frases que usa Juan Manuel Santos es que esta política de drogas es una bicicleta estática, ¿no? Pedaleamos y no avanzamos en absoluto. Quiero justamente, digamos, enlazar esto que tú mencionas sobre los daños, el daño que ha hecho esta política de drogas, los eslabones débiles de esta cadena, y es precisamente aquellos campesinos y campesinas que se han acogido de una forma voluntaria a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Un punto clave del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 fue precisamente el relacionado con el problema de drogas ilícitas, ¿sí? Y de ahí se establece el Plan Nacional Integral de Sustitución, que es un programa para la solución del problema de estos cultivos de uso ilícito. Sin embargo, lo que mencioné incluso al comienzo de esta conversación son los constantes incumplimientos por parte del gobierno. Si el gobierno no le cumple a los campesinos, hay demoras en los pagos, tampoco hay unos proyectos de vías para dar salida a los productos, y quiero preguntarte precisamente por las grandes fallas que tiene ese plan y por los grandes incumplimientos del mismo. Sí, primero quisiera resaltar la importancia, digamos, del punto 4 en el acuerdo y fue, como lo mencioné en un principio, digamos, nuestra política siempre estaba muy centrada en asumir el problema de las drogas como un asunto de seguridad en su mayoría. Y en el momento en que se incluye este tema en el acuerdo, lo importante fue que por primera vez estábamos hablando de la unión de varias agendas, de la unión de drogas. Se mencionaba pues el problema, digamos, de las drogas, pero también se mencionaba temas de pobreza, de falta de Estado, de la necesidad de una política de desarrollo rural. Entonces creo que, digamos, esa fue una oportunidad muy importante para poder por fin mirar y hablar más allá de un cultivo o de un consumo, poder mirar todo lo que pasa después. Sobre los fallos de este programa, yo lo voy a unir como con los fallos generales que hemos tenido de algunos programas de sustitución. Bueno, algo específico del PENIS es que sí nació desfinanciado. O sea, y sí, digamos, eso parte desde el gobierno anterior, entonces pues ahí empezamos mal, pero pues en este caso sí también un fallo o pues bueno, puede ser incumplimiento, es que no hay una voluntad política, entonces tampoco se le mete recursos a este programa.
Otro de los fallos que en general tienen los programas de sustitución que implementamos es que la erradicación de cultivos se asume, pues se obliga, digamos, a los campesinos que esta erradicación sea una condición para iniciar la sustitución. Entonces, digamos, te pongo un ejemplo de Tailandia, que es uno de los países pues, donde se cultivaba amapola. Ahí la erradicación se hizo de forma paulatina, es decir, no era una condición porque pues, se dieron cuenta que el problema como tal no es el cultivo, sino todo un contexto y pues falta de oportunidades, falta de acceso a servicios públicos. Entonces lo que ellos hicieron fue como, vamos a pasar a programas de sustitución, pero usted vaya erradicando de forma paulatina. Porque es que si les hacemos que erradiquen totalmente, pero no tienen de una, pues al instante no tienen los programas de sustitución, sus alternativas, digamos, a este cultivo, los estamos dejando peor, porque les estamos quitando su único sustento. Entonces, digamos, eso a veces no tiene sentido y eso se une con algo que decías, es como de cierta forma los obligamos a erradicar, así lo hagan de forma voluntaria, pero les ponemos como obligación erradicar, pero si les cumplimos en la asistencia técnica, pues no pueden avanzar. Entonces quedan en el peor de los mundos, donde quedan pues sin su mayor sustento, que es el cultivo de coca, no tienen opciones y tienen presencia de grupos armados y casi no hay presencia del gobierno. Entonces, digamos, ese es un punto a tener en cuenta. Lo otro es algo que mencioné, es que son programas que deberían estar más pensados a largo plazo. Y esto viene como a que sea una meta de verdad del gobierno, pues poder, digamos, erradicar estos cultivos. Y sobre todo, este gobierno hace mucho que es mencionar la palabra legalidad en todos lados y creo que también les hace mucha falta mencionar la palabra legitimidad, porque lo que ha pasado en estas comunidades es que por años ha habido muchos choques entre gobierno y comunidades, especialmente porque son comunidades como, pues tú sabes y mencionaste, son comunidades donde hay una falta muy grande de Estado pues de servicios y hay una desconexión muy grande también con las grandes capitales y cuando la presencia del Estado la única que hace es, digamos, a llevar operativos de erradicación forzada. Entonces, al final, en estas comunidades, el Estado se vuelve de cierta forma más un enemigo o alguien en el que no confían. Entonces, digamos, también hay falta mucho por invertir más en legitimidad que en legalidad. Lo otro también, pues necesitamos más participación de las comunidades, como pues una verdadera participación, no tanto contarles como qué se va a hacer, sino de verdad contar con su conocimiento y su sabiduría. Estas comunidades pues son, no hay nadie que sepa mejor sobre ellas que ellas mismas, por decirlo de alguna forma. Y algo que nunca hemos implementado nosotros es explorar los usos alternativos de baja de coca, que eso haga parte, digamos, de los programas, no de sustitución, sino de cómo abordar este fenómeno. Que hay unas comunidades que no quieren cultivar, digamos, porque están obligadas, y hay otras que yo sé que si uno les dijera todo lo que pueden sacar de la hoja de coca más allá de cocaína, lo podrían hacer. También, y además que es un cultivo, ten en cuenta estos cultivos, a veces las comunidades los llevan conociendo y conviviendo con estos durante muchos años. Entonces también a veces pasar de un cultivo a otro no es tan fácil y pues tienen un conocimiento muy grande pues sobre este cultivo. Es un poco como la generalidad de los programas y sobre los incumplimientos, pues yo creo que ahorita pues hay dos grandes. La primera es, vi unos datos en el informe interpartidista que sacaron del seguimiento al punto 4. Entonces ellos muestran cómo el presupuesto otorgado para el 2019 y 2020 fue mucho menor del solicitado. En el 2019 solo dieron un 85%, este año un 39%. Entonces sí pues sí se está invirtiendo muy poquito y yo sí creo que no hay una voluntad y de cierta forma este programa es como un chicharrón, ¿no? Como nos tocó más o menos cumplir, pero ya. Y ellos, digamos, tampoco aceptaron más familias, sino las familias que inicialmente se inscribieron y como ya esta puerta se cerró. Donde ha habido más incumplimientos es en el servicio de asistencia técnica. En este reporte muestran que solo el 17% de familias ha recibido esta asistencia técnica y volvemos a la otra. Si yo ya erradiqué todo, digamos la mayoría de familias que sí cumplieron con erradicar, a la mayoría no le ha llegado la asistencia técnica, pues no tienen nada, de cierta forma. Y lo último es que este gobierno sobre todo está priorizando la erradicación forzada, los operativos de erradicación forzada, que no debería ser. Hay muchas comunidades cumplieron con el acuerdo y no deberían por qué seguirles enviando estos operativos y en general sobre todo operativos en pandemia, ¿no? Donde están poniendo en riesgo tanto el contagio para las comunidades o pues, para las personas, el ejército, digamos, que va a erradicar. Catalina, quiero que ahora pasemos al tema del consumo.
cuál es ese panorama del consumo de sustancias psicoactivas en el país, y quisiera ligar esta pregunta con otra acerca de la política de drogas en el país, ¿sí? Y cómo entran allí los programas de reducción de daño, cómo está el país en esa materia y qué buenas prácticas se pueden copiar que se hayan llevado en otros países. Sí, mira, yo digo que si en el tema de los cultivos, digamos, somos todavía un poco conservadores en el tema del consumo, no somos aún más, y ahí sí también tengo que decir que no es solo el gobierno, sino la misma sociedad que tiene, que puede ser gracias, digamos, a toda esta narrativa tradicional, esta política de drogas, el tema del consumo es muy difícil de hablar, ¿no? O de comunicar. La última encuesta nacional salió este año, pues sobre los datos del consumo del año pasado, la realizó el DANE, y es una encuesta que no se puede comparar a las anteriores, es la primera vez que la realiza el DANE y cambiaron como muchas formas, muchas preguntas, entonces no es tan fácil comparar, pero te voy a dar algunos datos que muestra la encuesta. El principal es la encuesta sobre las sustancias psicoactivas legales e ilegales, que eso también es algo importante, digamos, las sustancias psicoactivas legales, hay alcohol o tabaco, que a veces la gente se le olvida que eso también son sustancias psicoactivas, y las legales, entonces, ilegales. Entonces, digamos, las más consumidas entre ambas son el alcohol, el primero, es la sustancia más consumida en el país, ellos pusieron un 84%, el segundo es el tabaco, los cigarrillos normales, un 33.3%, el tercero es la marihuana, que es pues, sustancia psicoactiva ya ilegal, es la más consumida con un 8.3, igual es si la comparas con, digamos, con el alcohol, con cigarrillos muy bajito. Después viene el tabaco más en los electrónicos y los vapeadores un 5%, cocaína un 2.1 sería la segunda sustancia ilegal, digamos, más consumida después de la marihuana. Los medicamentos tranquilizantes un 1.8 y las sustancias inhalables como pegantes, popper, pintura 1.6. Ese es como, digamos, un poco el panorama, pero aquí yo quisiera resaltar lo siguiente. Primero, en el país en general, en temas de consumo, tenemos muchos vacíos de información sobre el consumo, especialmente a nivel local. Entonces, aquí, digamos, te doy un ejemplo. Si tú quisieras saber sobre el consumo en Cali, tienes que ir a una encuesta departamental. Entonces, al final, no vas a tener una información muy precisa. Y eso es súper importante, pues, porque necesitas esa información muy precisa para diseñar política pública sobre el consumo, y porque también esto cambia mucho hasta dentro de la ciudad, ¿no? El consumo por zonas, entonces digamos ahí tenemos un gran vacío. Lo otro es que nosotros como país contamos con políticas públicas de reducción de daños como desde hace 2007 en el papel, lo pongo, porque en la práctica han sido muy difíciles de implementar. Y especialmente yo creo que, pues, especialmente es por prejuicios, deficiencias y demoras. Y esto, un ejemplo te le digo, mira, la mayoría de personas o organizaciones que quieran llevar a cabo esas estrategias de reducción de daño son vistas como personas, organizaciones que hacen una oda al consumo. Yo hago siempre una comparación como con toda la pedagogía que se hace en educación sexual, que cuando a veces se quiere, digamos, dar esa pedagogía, pues los opositores o las personas que se oponen a eso piensan que lo que se está promoviendo es que los jóvenes y los adolescentes solo tengan sexo y sexo, pero pues es todo lo contrario. Todas estas estrategias que nosotros tenemos están desfinanciadas, a veces tienen que buscar fondos pues de muchas partes, y aquí la cooperación internacional juega un papel muy importante. Lo mismo, hay vacíos de información, hay mucho estigma por parte de tanto, digamos, de las alcaldías o de la misma sociedad, y también había mucha falta de experiencia y voluntad del sector salud, que eso también ha sido muy importante, donde, digamos, si tú te das cuenta, esto ha causado que la mayoría de centros, como los llaman, de rehabilitación, son manejados por la iglesia o por personas que, digamos, no tienen ningún conocimiento sobre estos temas, y ahí se causa un gran daño, o sea, se causa mucho daño porque pues es un tema que se tiene que tratar a nivel médico, por decirlo, cuando hay un consumo problemático, y no tratarlo a punta de rezar, de echarles agua fría o abstinencia, que eso también causa mucho dolor en las personas. Y aquí algo importante que me gustaría mencionar también es que el consumo problemático general en el mundo es la minoría, igual que en el país. Y esto lo menciono porque toda esa narrativa que hemos creado de las drogas matan, las drogas acaban con la vida, se basa en una minoría, es mentira. Entonces también aquí ha faltado mucho todo eso también ha impedido que entendamos que hay muchas personas, que la gran mayoría son personas funcionales,
que es un poco como pasa con el alcohol. Pues yo tomo solo cuando ya acabé mi jornada laboral, si voy a manejar no tomo, todas esas cosas, pero aquí sí, toda esta narrativa nos ha hecho entender que solo podríamos tener dos opciones, o eres enfermo o eres traficante, y ese también ha sido un gran daño, y por eso se piensa que las drogas matan y destruyen vidas cuando esos son solo excepciones, digamos. Y pues de, de ejemplos, la mayoría de ejemplos que hay están en Europa sobre, pues, sobre estrategias de reducción de daño. Yo, bueno, por las personas que están viendo, primero aclaro un poco qué son las estrategias de reducción de daños, que a veces no están obvias, y son todas esas estrategias que están asociadas a disminuir, a disminuir los riesgos que están asociados a consumir alguna sustancia. Entonces, pero estas estrategias tienen características que están enfocadas muy fuerte en respetar los derechos humanos, en que haya un enfoque de salud pública, y la base es trabajar con las personas que consumen de una manera donde no se les castigue, no se estigmaticen y no se les obligue a dejar de consumir, que eso es muy importante porque hay muchas personas que a veces quieren seguir consumiendo, y en otros casos hay muchas personas que cortarles ese consumo se les puede hacer aún mucho más daño, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos que tenemos de esas estrategias, digamos, cuando hay consumos problemáticos, se crean salas de consumo supervisados. Aquí a veces pues en algunas ciudades, sobre todo en Cali, hay unos programas de intercambio de jeringas que también son, digamos, estos programas han mostrado mucho éxito también para disminuir y evitar todos los contagios por hepatitis o VIH. También hay estrategias que no, pues no están tan ligadas a un consumo problemático, sino un consumo responsable, que es el testeo de drogas. Por ejemplo, para sitios donde tú puedes llevar tu sustancia y ellos ahí te testean que lo que tú compraste es verdaderamente lo que compraste, y que tu, tu sustancia es pura, y esto es muy importante pues porque pues si yo estoy comprando algo, yo debería saber que lo que estoy comprando es verdad, porque si está adulterada o no es tan pura, me puede hacer mucho daño, ¿no? Y digamos, por último, uno de los ejemplos más conocidos es el de Portugal, que fue un país donde ellos, a veces la gente lo confunde, no legalizaron las drogas, sino simplemente lo despenalizaron. Entonces lo que ellos hicieron fue más o menos como en el año 1990, hubo una crisis muy grande de consumo de heroína, y yo creo que ahí fue una mezcla, pues cuando estuve conociendo la experiencia, creo que fue una mezcla entre, de verdad había muchos casos de consumo problemático y sobredosis, y creo que también estaba el ambiente político, digamos, para llevar a cabo esta reforma. Y lo que ellos hicieron fue como, no lo vamos a poner como algo punitivo o algo que mande a la cárcel, sino va a ser todo tratado a nivel de salud pública. Entonces, cuando había una persona, digamos, inyectándose, en lugar de mandarla para la cárcel o pensar que es un traficante si tenía pues su dosis, lo que hicieron es un trabajo muy grande con la policía, porque ahí tocaba pues trabajar mucho, y ellos lo llevan a unas cortes, pero no son las cortes de drogas que se usan, sino lo llevan enfrente de médicos, que eso es muy importante porque estos temas de consumo, la persona que debería estar enfrente no tiene que ser ni una policía, ni un fiscal, ni un juez, tienen que ser médicos, pues gente del mundo de la salud, y ahí ellos hablan contigo, empiezan a ver si ese consumo, tú cada cuánto lo llevabas, si verdad es problemático, si no, y también los incluyen en el sistema de salud, pues allá tienen un sistema de salud público muy bueno, pues que en este caso, digamos, en nuestro caso sería muy difícil, pero lo pasaban allá, y ha sido como uno de cuando tú ves los resultados son muy buenos, se disminuyeron las sobredosis, y también lo que se hizo, más allá de despenalizar, fue promover que se atendiera todo el tema de consumo problemático por medio de la salud, y también hacer que todo el sistema de salud estuviera listo para atender estos casos de consumo problemático. Catalina, y teniendo en cuenta este asunto que tú comentaste sobre las narrativas predominantes, pues también lo señalaste en Colombia, desde el gobierno, la misma sociedad emplea unas narrativas que estigmatizan el consumo, ¿sí? ¿Cómo deberíamos abordar el tema del consumo y qué tipo de narrativas deberíamos incorporar? Sí, yo, pues ahí también, digamos, hay unas narrativas relacionadas a los cultivos, o sea, son como de ambos lados, y voy a dar unos ejemplos, digamos, para que se entiendan, digamos, narrativas hacia el cultivo, tenemos desde la tradicional y muy conocida La Mata que Mata, hace poquito Archila lo mencionó como el cultivo maldito.
A veces algunos representantes, especialmente del Centro Democrático, lo llaman a los cultivadores los narcocultivadores. Hay muchas personas que llaman el cultivo de droga, o sea, es como todo es para meternos, digamos, que está mal. En el tema del consumo también, pues hay desde cuando tú ves, digamos, los medios de comunicación, es un ejemplo que yo siempre doy, independientemente si son progresistas o no, las imágenes que usan para mostrar las noticias, y así sea una noticia positiva como la ley, digamos, o lo que sea, siempre sacan una imagen de un joven encapuchado que uno lo ve que está haciendo algo súper sospechoso o le da miedo, ¿no? Porque pues esa, como que hay todas estas narrativas de consumo y drogas siempre nos van a llevar a dos cosas en esta narrativa tradicional, o enfermo o me va a matar, o va a crear violencia, digamos, o enfermedad o violencia un poco. Entonces, digamos, ese es el tipo de narrativas que se ha dado hacia el consumo. Nos han creado como ese enemigo común. Yo digo, la guerra contra las drogas como ha sido súper exitosa porque sí ha sido esas pocas estrategias donde todo el mundo, literal, pues el planeta Tierra, ha logrado tener un enemigo común que ha sido estas drogas, ¿no? Y nos han creado, ese discurso ha creado que tengamos una cantidad de estigmas y tabús y sobre todo falta de información. Yo digo que estas narrativas como que nos han puesto un muro donde no podemos acceder a esa información. Entonces, ¿cómo poder empezar una organización lo llama desintoxicar estas narrativas, que es de Elemental, los cuales ellas hicieron un kit especialmente para periodistas y tiene, digamos, varios tips como uno, incluir fuentes diversas. Esto suena obvio, pero no se hace, porque también siento que de una forma mecánica esta narrativa ha estado tan presente en nuestras vidas, como desde casi los 90, que todos a veces, todos, y si hablo medios de comunicación, nosotros los vamos repitiendo, repitiendo sin nada. Y te voy a poner un ejemplo, digamos, hace poquito el ministro de Defensa, cuando pues toda esta ola que ha venido pasando de masacres, él ha respondido como por eso es que nosotros necesitamos fumigar, porque entre más cultivos, menos paz, y si yo fumigo estos cultivos, va a haber menos masacres. Entonces ahí hay una cantidad de correlaciones que no están probadas y que los medios, y hay un medio que fue El Espectador que lo que hizo fue empezarle a preguntar a expertos como, ¿es verdad que si se fumiga va a haber menos masacres? Y obviamente la respuesta es que no, como que no hay ninguna correlación y no en todos los sitios las drogas son solo una parte de todas esas causas. Entonces siento que también hay los medios de comunicación, es como en lugar de repetir y repetir, como averiguamos si esto que nos están diciendo es verdad. Entonces ahí está la diversidad de fuentes. Muy importante que en esa diversidad de fuentes se hablen con las comunidades que cultivan o con las personas que consumen, también para poder pues conocer el otro lado. Yo siento que falta mucho un tema que mencioné de contar sobre el consumo funcional, ¿no? Como mostrar, digamos, yo siempre digo como en las novelas, pues hace mucho tiempo atrás cuando se mete el tema de drogas, ahorita es que no veo muchas novelas, pero cuando se metía el tema de drogas siempre es como o el mafioso o el malo o sí, o el loco que lo tienen que mandar a casi un centro psiquiátrico, y debería haber como mostrar que la mayoría son personas de todo tipo de edad, todo tipo de colores, todo tipo de todo, que consumen y pueden tener un trabajo, pueden tener una familia y no le causan daño a nadie, porque tienen un consumo, digamos, responsable. Entonces también creo que falta mucho. Creo que fue en Noruega que hicieron una campaña donde ponían fotos de personas consumidores y hablando de reducción de años, pero eran personas, no el joven encapuchado así, sino personas que tú dices como, ah, mira, ella también puede consumir, por ejemplo. Lo otro, las imágenes, como te lo mencioné, creo que es muy importante incluir otro tipo de imágenes que no estigmaticen a la persona que consume. O imágenes, siempre que es de drogas y pues haces un barrido súper fácil por Google, todas las imágenes o no las incautaciones, o la guerra, o armas, o sangre, o todo, y es como pues podemos empezar también a mostrar otras imágenes, incluir la evidencia también creo que es muy importante. De pronto uno como ciudadano, pues esto es más de curiosidad si uno quiere leer, pero los medios de comunicación sí podrían acercarse. Aquí, digamos, en Colombia hay una sociedad civil muy fuerte que viene trabajando con estos temas hace muchos, muchos años y tienen mucho conocimiento. Se podrían, digamos, acercar a estas personas. Y de la ciudadanía yo creo que es más como atrevernos a hablar de estos temas. Para mí siempre es como súper curioso porque yo creo que todos estos temas de drogas han estado pues mucho, mucho tiempo en nuestro país, pero no hablamos de verdad. O sea, nos la pasamos es hablando de cultivos, se incautó, no se incautó, demandamos y nos ponemos bravos si un país
hace una propaganda, un chiste o algo con Colombia y la cocaína, pero nunca hablamos del tema. Y yo sí creo que deberíamos hablar porque pues sí es una realidad que tenemos muchos cultivos y que producimos cocaína. O sea, es como no podemos tapar el sol, digamos, con un dedo. Y también es una realidad que consumimos. No somos el país que más consume, pero pues se consume como se consume en todo el mundo. Y que no va a haber un mundo libre de drogas, como lo dije. Entonces siento que sí deberíamos empezar a hablar y también como empezar a quitarle, sí, siento que vamos a quitarle ese miedo, a preguntar y a leer sobre el tema y sobre todo como a quitarle un miedo, a un poco ese miedo de hablar sobre el tema. Y bueno, y el consumo en general, pues deberíamos tener más estrategias de reducción de daño, una política más integral, o sea, más allá de un programa de intercambio de jeringas, por decir que solo como una partecita, tener de verdad una política bien clara y ahí lo que más necesitamos también es voluntad política, sino que estos temas a veces pueden costarle políticamente a las personas, ¿no? Pero pues creo que debería ser un tema que se podría hacer y lo otro, ya termino, también siento que se debería trabajar mucho con los profesionales de la salud para que también allá se empiecen a tumbar algunos estigmas que estas personas tienen. Catalina, y quiero finalizar con una pregunta sobre los proyectos de ley que la mayor parte de las veces no prosperan, ¿sí? Digamos, este proyecto de ley que comentaba al comienzo sobre regular la hoja de coca, sus derivados, pero también los proyectos de ley que varias veces se han radicado en el Congreso sobre despenalización, por ejemplo, de la dosis mínima. ¿En qué crees tú que radica la importancia de ese tipo de proyectos, independientemente de que prosperen o no prosperen? Sí, a mí, por lo que he dicho, siento que son importantes para poner el tema en el debate público, pasen o no pasen, como, pues como tú dices. Siento que es importante que si uno prende el televisor o prendo la radio o abro un periódico, una revista, pueda estar la noticia de aquí se está debatiendo o se está proponiendo este tema. Así me dé un infarto o lo que sea, como poder que yo lea eso, me empiezo a dar cuenta como, o pues que empiece la gente a decir como sí, es un tema que debemos hablar. Y el otro creo que también es importante todos estos proyectos para mostrar que existen más soluciones, ¿no? Porque a veces siento que podemos caer en el tema de esta guerra fracasado, pero es como, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces también siento que todos los proyectos es como podemos tener otras soluciones y porque algunos que la mayoría pues de los actuales que sí conozco tienen en cuenta la evidencia, entonces como ve, aquí funcionó esto, por ejemplo, como mostrar, yo siempre digo, deberíamos hablar muchísimo más de Perú o Bolivia. En Perú existe la NACO, que es que es una empresa, digamos, del gobierno que les compra la hoja de coca a las comunidades campesinas, porque hay una parte donde se puede comprar legalmente. En Bolivia está el modelo de control social, donde también decidieron que hay una parte donde es legalmente cultivar, donde la mayoría se va para consumo interno, porque ahí consumen mucho todo, pues los productos de hoja de coca. Entonces yo siento que uno debería poder más hablar sobre todos estos ejemplos que son más cercanos a nosotros y decir cómo podemos hacer algo así. O simplemente, digamos, preguntarnos por qué en Perú no fumiga, porque somos el único país que fumiga, que quiere pues reanudar la fumigación. O sea, porque también siento que aquí deberíamos, con todos estos proyectos, como que sale la duda de, yo creo que esta política obviamente es muy presionada por Estados Unidos, pero yo también creo que aquí la gente la ha recibido con brazos abiertos, digamos, y los políticos también como si, y eso de fumigar no es como que me están obligando, sino también porque queremos, porque entonces porque el resto de países no lo hacen. ¿No? Porque Perú no lo hace, ni Perú dijo no, y no lo están desertificando de cierta forma. Entonces yo siento que todo esto vuelvo al punto de irónicamente con toda esta narrativa que llevamos de drogas y Pablo Escobar y cultivos y todo, nunca nos sentamos de verdad a hablar del tema. Y yo también siento que estos proyectos de ley son como unos primeros inicios de, oigan, de verdad esto es un fracaso. O sea, de verdad pensemos en otras posibilidades porque pues también yo siento que es como no lo merecemos. O sea, a mí me parece que esos 80 billones que te mencioné es algo que nos deberían doler a todos. O sea, hemos gastado 80 billones de pesos pudiendo hacer muchas cosas y ahorita están intentando reanudar, fumigar, es como no más. Entonces yo creo que estos proyectos son importantes por la discusión pública que están poniendo
en el debate, y también creo que a veces son interesantes porque yo, digamos, he seguido alguno, también está el proyecto de consumo adulto de cannabis, pues que ya empezó en el debate en la Cámara, y me puse a ver los debates y también pues la debaten sin cero evidencia, pero también ahí siento que hay una oportunidad para que los medios y la gente es como, muéstrame entonces de dónde tú estás sacando esos datos, porque somos como unas máquinas repitiendo, hay que proteger a los niños, hay que proteger a las familias, las drogas acaban, pero es como, muéstrame los datos, que yo creo que también ahí toca hacerlo un poquito al revés, porque el lado que siempre ha buscado reformar la política de drogas siempre ha dado la evidencia, y yo siento que en este caso es como, pues muéstrame tú la evidencia, cómo así que fumigar va a reducir las masacres, cómo es que la droga acaba vidas, a todo el que consume lo va a matar. Entonces siento que todos estos debates también nos empiezan a dar más luces de todos los vacíos y como oportunidades que podemos tener. Catalina, pues muchas gracias por tus reflexiones, por el análisis que nos presentan y bueno, pues hay que seguir abriendo espacios De acuerdo. para comenzar a trabajar en otro tipo de narrativas. De acuerdo. No, muchas gracias a ti por la invitación, Mariana.